Muchas veces hay cosas que no cambian o situaciones que estemos enfrentando que no tienen una respuesta inmediata en el tiempo o en la forma en que nosotros quisiéramos. Sin embargo, cuando algo es parte de la voluntad del Señor, terminará ocurriendo en el momento y en la forma en que Dios haya establecido conforme a sus propósitos. La sanidad de un hombre cojo de nacimiento que tenía más de 40 años en esa condición se dio en el momento que Dios así lo quiso y en la forma en que Dios lo estableció, y fue algo conforme a sus propósitos. Esa espera para este hombre, imagínese 40 años sin poder caminar, pero fue una espera que podemos decir que valió la pena. Este hombre ese día recibió una sanidad completa, no solamente de su aspecto del funcionamiento físico, sino el milagro que recibió de una sanidad también en su espíritu, en su nuevo nacimiento. Y no solamente eso, sino fue algo que vino a ser de beneficio para muchas otras personas. Y es por eso que podemos decir que valió la pena la espera. Fue un milagro que exaltó a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces Dios provee oportunidades para que Él pueda ser glorificado por nosotros. Y Él ha provisto a su iglesia, nos ha provisto a nosotros todo lo necesario para hacer su voluntad, pero también todo lo necesario para glorificar su nombre. Y debemos aprovechar esas oportunidades como lo hizo Pedro y como lo veremos en el texto en esta mañana. Pido al Señor que por medio de este sermón reconozcamos que Dios nos ha dado la más grande bendición y no perdamos la oportunidad de testificar a Cristo a las personas, llamándoles al arrepentimiento y a la conversión por medio de la fe en Cristo para perdón de pecados, a fin de que se conviertan de su maldad. El título del sermón en esta mañana es: La fe en Jesús trae sanidad completa. Si usted recuerda, la semana pasada veíamos el milagro que Dios obró en la vida de un hombre que era cojo de nacimiento. Él estaba todos los días en el templo, en ese lugar, en el lugar donde él se disponía a estar para poder recibir limosnas, y vemos que él pide a Pedro y a Juan que le den limosna, y Pedro, en lugar de darle dinero, vemos que comparte lo que él tenía, que era más valioso que cualquier limosna, y era su fe. Y Dios hace un milagro en ese hombre, y muchos ante ese milagro, dice la Biblia, que quedaron llenos de asombro y de admiración. Y veamos qué pasa a continuación, justo después de que ocurre este milagro. Acompáñenme, vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 3. La semana pasada estuvimos leyendo y meditando en el versículo 1 al 10, y este día vamos a continuar en el versículo 11. Y quiero que leamos en este momento el versículo 11 y 12. Y estando él, se refiere al hombre que había recibido el milagro, asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Y al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto, o por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? Pedro vio en la reunión de todas estas personas en el templo y de la admiración por el milagro como una oportunidad para proclamar el evangelio. Y se dirige a todos los hombres que estaban ahí congregados, y ellos sabían que la atención estaba sobre ellos, y por eso ellos utilizaron esto para llevar la atención sobre quien de verdad debería tener la atención, y es Jesús. Reconocen que no son ellos los responsables de este milagro,
Y utilizan esto como una oportunidad para testificar de Cristo, para anunciar quién es Jesús, pero también para denunciar el pecado. Quiero que note que ellos testificaron poniendo la mirada en Jesús, exaltando a Jesús, pero con el propósito de que los que estaban escuchando pudieran reconocer su condición, admirar a Jesús y entonces pudieran ser conscientes de la necesidad de Jesús. Y creo que nosotros debemos de aprovechar cada oportunidad que tengamos para proclamar el Evangelio. Y cuando lo hagamos, debemos hacerlo testificando quién es Jesús, pero también debemos de exponer la condición del hombre en pecado. Porque si no hacemos ver la condición que los hombres tenemos sin Cristo, si no hacemos ver las consecuencias de nuestro pecado, entonces no tendrá sentido la necesidad de un Salvador. Si no reconoces, si no sabes de la ira de Dios, pues no tendrá significado ni valor para ti la gracia de Dios. Y veamos qué fue lo que Pedro les proclama a esta multitud que estaba escuchando. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pediste que se os concediera un asesino, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos. Y es que recuerde que cuando Pedro le dice levántate, lo hace en el nombre de Jesús. Y Pedro está recordando esta verdad y les está haciendo ver que este milagro no proviene de él, sino la fe de este hombre. Una fe que Jesús se la dio a él. Y quiero que note cómo Jesús hizo el milagro, y el propósito de ese milagro era precisamente la exaltación de Cristo. Y empieza Pedro a hablar verdades acerca de Jesús como el autor de este milagro, y vemos ese contraste entre lo que los israelitas creían acerca de Jesús y la verdad de quién era Jesús. Y Pedro menciona tres aspectos importantes. Primero, que Jesús fue glorificado por el Dios del pacto. Él está hablándole a israelitas, a esos que creían en el único Dios verdadero, a esos que creían en ese Dios del pacto, ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no reconocían a Jesús. Y entonces Pedro les dice, ese Dios que ustedes creen, el Dios verdadero, el Dios del pacto, no solamente ha obrado por medio de Jesús, sino que le ha glorificado como siervo suyo. Recuerde que esa es una referencia que está haciendo a Isaías 52:13. Y ese término, el siervo de Dios, es un término usado en el Antiguo Testamento para personas escogidas, pero específicamente en este caso apuntando al Mesías. Lo que Pedro les estaba diciendo es, Jesús es el Mesías. Jesús fue validado por Dios como el Mesías. Este siervo de Dios que el Padre ha glorificado, a ese siervo de Dios, a ese Mesías, ellos lo habían repudiado, lo rechazaron, de tal manera que ese rechazo los llevó a pedir a Pilato que lo crucificaran, a pesar que no había culpa en él. Y empieza a haber otro contraste.
el rechazo hacia aquel que es justo y santo y la aceptación a aquel que era un criminal. Y vemos que estos atributos de santidad y justicia son atributos de Dios. Por lo tanto, Pedro está apuntando a que ellos entiendan que Jesús es Dios. Él es justo, Él es santo. Y no solamente hablaba como calidad, su calidad como hijo de Dios, sino también el hecho de que Él era Dios. Y a pesar de que Él era santo, que en Él no había nada que se le pudiera acusar porque Él era justo, fue cambiado por otro que sí era culpable. El inocente sin culpa fue cambiado por el culpable. Y Barrabás no solamente era un ladrón, Barrabás era un asesino. Él cometió un asesinato en una insurrección, en base a lo que la Biblia nos enseña. Sé que para nosotros, si no escuchamos este detalle, si no consideramos este detalle, podríamos decir que era totalmente absurda el hecho de que prefirieran a Barrabás que a Jesús. Pero en realidad se cree que Barrabás era del grupo denominado los celotes. Si ustedes recuerdan, este grupo era un grupo que buscaba liberar a Israel del sometimiento de los romanos, pero lo hacían inclusive a la fuerza. Entonces Barrabás, en una de esas sediciones, había matado a una persona y también era ladrón. Y quizás probablemente por eso contaba con cierta simpatía del pueblo, porque él en teoría estaba luchando para liberar a los israelitas de los romanos. Pero lo interesante de esto es que no se dieron cuenta que soltaban al que era culpable, condenando al justo, aquel que verdaderamente podría librarlos del problema más grande que ellos tenían, que no era Roma, sino su propio pecado. Y vemos un tercer título que ocupa Pedro en esta narrativa, y es Jesús como el autor de la vida. Y una vez más hace un contraste aquí. El contraste es que esta selección injusta y malvada los llevó a condenar a muerte a aquel que es dador de vida. Pero a pesar de esto, la muerte no pudo con él, sino que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y esto es importante porque valida una vez más quién es Jesús. No es un simple hombre. Jesús es el Mesías prometido. Y Jesús había sido glorificado por el Padre. Y parte de esto, un requisito era su resurrección. Y vemos el cumplimiento de lo que Jesús le pidió al Padre. En Juan 17, capítulo 1, versículo 2, Jesús orando al Padre le dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto tú le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. De alguna manera Pedro estaba haciendo referencia a esta verdad. Esa petición que Jesús le estaba diciendo al Padre antes de ir a la cruz: glorifícame para que yo pueda glorificarte. Y ese reconocimiento de que Jesús tiene la autoridad para dar vida eterna a todos los que el Padre le ha dado, Pedro está recordándolo en este sermón. El dador de vida, el que ustedes mataron, el cual Dios glorificó. Es que Pedro quería que los oyentes tuvieran claridad de por qué la fe en Jesús es la única que puede hacer milagros como las que ellos estaban viendo y por la cual estaban asombrados. Pedro está validando el por qué la fe en Jesús es la única que puede traer sanidad completa al hombre. Porque Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Porque Jesús vivió una vida justa y santa
Por eso es que su sacrificio fue aceptado por Dios y solamente Jesús tiene la potestad de dar vida eterna. Y eso es lo que Pedro les está diciendo a los oyentes en ese momento. Y les está haciendo ver que esa fe que sanó a ese hombre es una fe que es en Jesús, pero dada por Jesús. Pedro expone quién era Jesús para que ellos entendieran que solo por la fe en Cristo pueden tener una sanidad completa. Pero en ese proceso es necesario que ellos vean su pecado, que ellos vean la necesidad que tienen de Jesús, pero que ellos, viendo su condición, tienen la necesidad de arrepentirse y convertirse. Y esto tiene una aplicación para nosotros hoy. Debemos de aprovechar cada oportunidad para proclamar el Evangelio. Se recuerda en el capítulo anterior, en Pentecostés, capítulo 2, cómo les acusaban de que lo que estaba pasando ahí es porque estaban borrachos. ¿Se recuerda de eso? ¿Y qué hizo Pedro ante esa situación? ¿Se ofendió? ¿Se puso a pelear con ellos? ¿Qué hizo? Aprovechó esa oportunidad para proclamar el Evangelio. ¿Cuántos se convirtieron? 3,000. Imagínense si él se hubiera puesto de: no, hombre, no es posible que lo que me estás diciendo a mí, estamos borrachos, vámonos, estos no son dignos de mi presencia en este lugar. ¿Usted se imagina qué triste hubiera sido eso? Y muchas veces nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestro temor nos hace desaprovechar oportunidades que Dios quiere usar para glorificar su nombre. Y otra cosa más que podemos aprender es que nuestra predicación del Evangelio debe de ser cristocéntrica. Debemos exponer, como lo dice Pablo en una de sus cartas, que por el Evangelio y por la obra del Espíritu Santo los que escuchan puedan ser iluminados en el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Es que si no predicamos a Jesús, ¿cómo conocerán a Dios? Solo la fe en Cristo puede traer sanidad del pecado, el mayor problema del hombre. Solo por la fe en Cristo nuestros pecados son perdonados y somos declarados justos delante de Dios, no por obras, no por una religión, no porque nos consideremos buenos, no, solamente por la fe en Cristo Jesús. Solo por Cristo una persona puede reconciliarse con Dios. Y vemos que fue tan cristocéntrico su segundo sermón que Pedro exalta a Jesús como aquel que fue glorificado por Dios, validando su ministerio, validando su vida, validando su sacrificio. Pero también lo expone como Jesús el santo y justo. Ese Dios encarnado que vivió una vida justa y perfecta en obediencia y sujeción a Dios, algo que tú y yo no podemos lograr, no podremos lograr. No importa cuánto hagamos, cuántos esfuerzos, cuántos ritos, cuántos sacrificios, cuántos rezos, jamás será suficiente. Y en tercer lugar, el reconocimiento de que Jesús es el autor de la vida, pues solamente Él venció a la muerte. Y a pesar de su pecado, el cual Pedro les está exponiendo, expone también la gracia que está disponible para todos los que escuchan en ese momento. Así como, no importando nuestra condición pecadora, la gracia estuvo disponible para nosotros. Pedro empieza a exponer cómo Dios puede cambiar la condición, así como lo hizo con ese hombre cojo, que su condición cambió por completo. Dios puede cambiar nuestra condición de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios, de estar en tinieblas a estar en la luz, de estar muertos a estar vivos, de estar separados de Dios a tener comunión con Dios.
La fe en Cristo Jesús, sin embargo, implica un llamado al arrepentimiento y a la conversión. La fe verdadera expresa no solamente una creencia, la fe verdadera expresa arrepentimiento y conversión de los malos caminos. Aquel que verdaderamente pone su fe en Cristo y su confianza en Cristo es porque ha reconocido su condición y es porque querrá cambiar su condición. Sigamos leyendo versículo 17 al 19. Y ahora, hermanos, yo sé que obraste por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Pedro vuelve a tocar el punto de su pecado. Porque no es que les está diciendo, cuando él dice yo sé que obraste con ignorancia, no es que los está justificando, sino que les está diciendo que aun cuanto pudieran alegar ignorancia, eso no los absuelve de su culpa. Por eso tienen que arrepentirse de su pecado. Tienen que arrepentirse de haber negado a Jesús, de haber ignorado a Jesús, de haber menospreciado a Jesús, de haber preferido a un asesino en lugar de Jesús y de haber crucificado a Jesús. No hay excusa delante de Dios. Y esto es congruente con las palabras de Jesús en la cruz, ¿se recuerda? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero eso no los exime de responsabilidad delante de Dios. Inclusive en su ignorancia, ellos son responsables. Y obviamente Pedro también está reconociendo que eso era parte del plan de Dios. De hecho, Dios había anunciado por los profetas que el Cristo padecería. Pero una vez más, el hecho de que sea parte del plan de Dios no los exime de la responsabilidad que tienen delante de Dios. Por eso deben de arrepentirse de su pecado y convertirse, es decir, volver al Señor. Y eso solo lo podrían lograr por la fe en Cristo Jesús, no hay otra forma. Así como ese hombre cojo solo pudo ser sano por la fe en Jesús, nuestra sanidad y libertad del pecado solo viene por la fe en Jesús. Pedro expuso quién es Jesús, pero también expuso lo que ellos hicieron, la gravedad de sus actos, pero también quiere que vean la bondad de Dios a pesar de esa gravedad de actos. La bondad de Dios, la soberanía de Dios. ¿Cuántas personas hoy en día tienden a minimizar el pecado? No, si yo de vez en cuando digo una mentirita blanca, mentirita blanca. No saben lo que están diciendo. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios airado en contra del pecado. Dios no ha cambiado. Dios es temible. ¿Se recuerdan lo que nos enseñó Jesús? No teman a los hombres. No teman a aquel que puede quitar, que puede hacerte algo, sino más bien teme a aquel que puede quitarte la vida y mandarte al infierno. Pero ese Dios temible también es un Dios misericordioso y de gracia. Y es por eso que estamos aquí, porque la gracia de Cristo nos ha alcanzado, porque su perdón nos alcanzó, porque Él proveyó de esa fe necesaria para que fuéramos reconciliados con Dios. Y la intención de Pedro es que así como este hombre cojo pudo recibir
tan grande milagro para él, Pedro quería que todos los oyentes también recibieran una gran bendición para ellos. Solo aquel que se arrepiente y se convierte de sus malos caminos será una muestra de la fe verdadera en Cristo. Hoy en día es tan fácil escuchar gente decir: no, si yo creo en Jesús, yo creo en Dios, yo creo que Jesús vino, creo que Jesús murió en una cruz, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Pero viven alejados de Dios. Viven un ateísmo práctico, no les importa lo que Dios dice en su palabra, no quieren vivir como Dios lo ha establecido, sino como ellos lo dicen. Quieren disfrutar de sus deseos, de sus pasiones pecaminosas. No quieren seguir a Jesús, no quieren ser discípulos de Jesús, no quieren obedecer a Jesús. Una persona así simplemente no tiene fe en Jesús. Y no importa qué hagamos. ¿O acaso olvidamos lo que Jesús dijo? Porque habrá un día en el que muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos. ¿Qué hicieron? Echaron fuera demonios, hicieron milagros. Pues la respuesta de Jesús será: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no es posible que una fe en Cristo, la fe verdadera en Cristo, no lleve al arrepentimiento y a la conversión. ¿Qué fue lo primero que hizo el hombre cojo? Empezó a saltar de alegría y dijo: hoy sí, tengo 40 años de querer saber qué significa estar parado. De igual manera tengo 40 años queriendo saber qué significa pegarle al balón. Así que voy a ir a jugar un partido de fútbol. Voy a ir a correr para sentir el viento en mi rostro. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Adorar a Dios. Porque un corazón arrepentido viene de un corazón que ha puesto su fe en Jesús. Porque reconoce su condición pecadora. Porque reconoce la necesidad de Jesús. Y es por eso que la fe en Cristo se expresa en un arrepentimiento genuino. Sigamos leyendo, versículo 19, vamos a leer al versículo 21. Para que vuestros pecados sean borrados. Fíjese qué interesante, y no lo mencioné. En ese momento la tinta que se usaba no podía ser borrada. Si usted escribía algo, por ejemplo cuando hacían copias de las escrituras, si había un pequeño error, lo que hacían es comenzar a transcribirla de nuevo. No había forma de corregirla. No había forma de borrar. Pero está utilizando Pedro esta idea un ejemplo tan claro de lo que Dios hace con nosotros, que Él borra nuestros pecados. Algo que parecía que no era posible. Por la fe en Cristo nuestros pecados son borrados. A fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, cerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Dios borra nuestros pecados. Y ellos podrían entonces disfrutar de un tiempo de refrigerio por la fe en Cristo. Si tú conoces una persona agobiada por sus problemas, agobiado por sus vicios, agobiado por su situación, necesita a Cristo. Porque esos tiempos de tranquilidad, de refrigerio, solamente los podemos tener cuando somos reconciliados con Dios. Cuando tú estás reconciliado con Dios, a pesar de que habrán problemas, los afrontamos de una forma diferente. Tenemos una esperanza. Podemos disfrutar de gozo que no depende de las circunstancias, no depende de otras personas, no depende de las situaciones. Y es lo que Pedro está anhelando que ellos puedan vivir.
que sus pecados sean perdonados, pero que también disfruten de un tiempo de refrigerio con Dios. Algo que Dios habló por boca de sus santos profetas, anunciando desde antes lo que estaba viviendo la iglesia en ese momento. Y vemos cómo empieza a hacer un recuento de algunas cosas del Antiguo Testamento para que ellos entendieran cómo muchas cosas se cumplían en Cristo. Dios predijo y dio a conocer acerca del Cristo por los profetas. Versículo 22, Moisés dijo, está citando dos versículos aquí: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos, y a él prestarás atención todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido dentro del pueblo. Pedro está citando Deuteronomio 18, versículo 15 y versículo 19. Y quiero que vea qué interesante que cómo él interpreta que el cumplimiento de estas palabras de Moisés se dio en Jesús. Y por eso les dice, ustedes tienen que arrepentirse porque está pasando lo que Moisés advirtió, que todo aquel que no escuche, que no preste atención, que no crea, será destruido dentro del pueblo. Pedro está validando su mensaje con la palabra de Dios. Les está advirtiendo a los israelitas que todo aquel que no preste atención a Jesús no será parte del reino de Dios, y eso es así. Esto no aplica solamente a los israelitas, a los judíos, aplica a los mormones, a los testigos de Jehová y a cualquier otro ser humano que pretenda reconciliarse con Dios fuera de Jesús. Simplemente se enfrentará al juicio y será apartado eternamente de Dios. Quienes rechazan a Jesús serán rechazados por Dios. ¿Se recuerdan lo que Jesús advirtió? El que me niegue delante de mi Padre, ¿qué va a hacer él? Pedro está advirtiéndoles. Pero no solamente se queda ahí, es un recordatorio de algo importante. Acompáñeme a leer Juan. Vamos a dejar por un momento Hechos y vámonos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 17 al 19. Juan 3, 17 al 19. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, ¿cómo podemos ser salvos por Jesús? El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y este es el juicio. Fíjense, Dios va a hacer un juicio y este es el juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Eso es lo que Pedro les está advirtiendo. El que no cree ya ha sido condenado. Simplemente porque amaron más las tinieblas que la luz y porque no quieren renunciar a sus acciones malas. Eso es lo que lleva a esa maldad que hay en nosotros, es la que lleva a desechar a Jesús. Y vemos que está haciendo Pedro referencia a Moisés, pero también a Samuel, versículo 24. Vuelva a Hechos 3, versículo 24. Asimismo,
Todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Una vez más, aquí está citando el Antiguo Testamento. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga a fin de aportar a cada uno de vosotros, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Pedro no solamente está anunciando el juicio justo de Dios, no solamente está anunciando su condición pecadora, les está haciendo ver que tienen que arrepentirse, pero también les está haciendo ver la bondad de Dios y la gracia de Dios. Porque ellos tenían esa gracia frente a sus ojos en ese momento y frente a sus oídos estaban escuchando de esta gracia. Quiero que vea cómo Pedro ve el cumplimiento de la promesa del pacto a Abraham en Jesús. En ti, se recuerda que Dios le dijo a Abraham cuando lo llama: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y Pedro está conectando esa promesa con Jesús, les está diciendo: ustedes pueden ser benditos por la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Es que la mayor bendición que un ser humano puede tener es reconciliarse con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. La forma en que Dios quiso bendecir a todos los hombres es a través de la reconciliación. De igual manera, hoy la bendición que Dios trae por medio de su pacto es por la fe en Cristo. Todo aquel que cree en Él puede recibir la bendición. ¿Cuál bendición? Que sus pecados pueden ser perdonados, que habrá tiempo de refrigerio en Cristo. Y esto no estamos diciendo que es lo mismo que no tener problemas, porque nunca Dios nos ha prometido, ni Jesús nos ha prometido que no tendremos problemas. Jesús dijo: ustedes tendrán aflicción, pero hay una forma de enfrentar esas aflicciones. Confiad, porque yo he vencido al mundo. Ese gozo, esa paz, esa confianza en Él a pesar de los problemas, teniendo la esperanza que el mayor problema en nuestra vida ya fue resuelto, el ser reconciliados con Dios por nuestro pecado. La bendición de apartarnos de nuestra iniquidad y nuestra maldad por la fe en Cristo Jesús. Y este segundo mensaje de Pedro debe de llevarnos a nosotros a reflexionar en algunas cosas. En primer lugar, estar agradecidos con el Señor por su gracia, porque por medio de Cristo Jesús somos benditos, somos parte de ese grupo a los cuales Dios bendijo por la simiente que es Jesús. Nuestros pecados han sido perdonados y nos hemos apartado de la maldad por la fe en Cristo Jesús. Y eso debe de llevarnos a agradecer a nuestro Señor. Así como el cojo saltaba de gozo y alegría, debemos de regocijarnos también. Por eso es tan importante que participemos del servicio de acción de gracias. Aquel que no se considere que debe de tener gratitud por algo es porque no conoce a Dios. Sus misericordias son nuevas cada mañana, para creyentes y no creyentes. ¿De qué depende que tú hayas despertado este día? ¿De qué depende que el sol salga? Porque el sol sale sobre buenos y malos. Es una gracia común. ¿De qué depende que estemos aquí en esta mañana? Probablemente teníamos dudas más temprano en venir por alguna situación o por algo, pero tú estás aquí por la bondad de nuestro Dios. Y debemos agradecer esa bondad.
No perder, en segundo lugar, cada oportunidad que tengamos de proclamar el Evangelio. Y así como el sermón que vemos de Pedro y los diferentes sermones que veremos, nos vamos a dar cuenta cómo tienen algunos elementos en común que nosotros debemos de respetar a la hora de proclamar el Evangelio. En primer lugar, la fe en Jesús es esencial. En segundo lugar, la persona y la obra de Jesús fueron anunciados desde el Antiguo Testamento. Es una obra de Dios, es voluntad de Dios. Era necesario que el Mesías debía de sufrir, pero también es verdad que el Mesías sufrió por el pecado. Por lo tanto, el ser humano debe de arrepentirse. Y la verdad de que Jesús volverá. Él la primera vez vino para reconciliarnos con Dios, pero su segunda venida ya no será como Salvador. La segunda venida será como ese juez justo que vendrá a pedir cuentas. Yo espero que en esta mañana hayamos sido convencidos por Dios que debemos de reconocer que Dios nos ha dado la más grande bendición. Por lo tanto, no perder la oportunidad de testificar a Cristo a las personas, llamándolos al arrepentimiento y a la conversión por medio de la fe para perdón de pecados, y que así se conviertan de su maldad y puedan ser bendecidos con Dios a través de la reconciliación. Le invito en esta mañana a que podamos orar juntos.